Hola, vamos a continuar con los gestos tipo. Hoy vamos a hablar del nudo y de la espiral. Vamos a empezar por los ejemplos. En primer lugar vamos a ver el nudo, que el nudo es un movimiento que regresa sobre el punto de partida. Entonces comienza y vuelve sobre el mismo lugar, como si fuera un nudo, que normalmente se da en los óvalos, también se suele dar en las mayúsculas, lo vemos en las firmas, en las rúbricas, pero es importante porque se está dando cuando se dan los óvalos en la parte central, en la parte afectiva. El nudo atrapa, une, pero también puede presionar y puede ahogar en cierta forma. Es más agresivo lo que era el lazo, que era un movimiento curvo también, pero era más suelto. El nudo es más agresivo. Entonces, siempre determinando el ambiente gráfico, si es positivo o negativo, vamos a ver las interpretaciones. Yo en realidad muchas escrituras no encontré como gesto tipo el nudo, sino en algunas letras. Entonces ahí ya no lo vamos a tomar tanto en cuenta, porque siempre cuando uno escribe, al escribir en forma natural y en forma dextrógira, siempre puede aparecer algún nudo. El tema es cuando permanentemente aparecen los nudos. Pero les quiero enseñar algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, en esta O, ven, viene el movimiento y es como que hizo el nudo. También muchas veces le llaman, en estos casos, óvalos pinchados, ya lo vamos a ver en letras reflejas. Acá en este caso pasa lo mismo. Hizo el movimiento y quedó el nudo. Y acá en estos números, porque también en grafología analizamos los números, pero acá lo que les quería enseñar era el nudo que presentaba. Casi como si fuera también un lazo, porque lo hizo seguido. Entonces, el nudo en general se suele dar en ambientes gráficos de nivel bajo. Muy positivo no puede ser, pero siempre puede haber a veces el gusto por intrigar, la diplomacia y el tacto cuando es el ambiente positivo. Pero en general se dan ambientes negativos donde ya está relacionado con los engaños, con la persona que quiere mantener en secreto determinados aspectos de su vida, tanto afectiva como emocional. Hay un interés en llamar la atención sobre sí para satisfacer sus inclinaciones narcisistas. Cuando es negativo podemos ver si hay insinceridad, puede haber adulación, disimulo de la persona. Lo importante es tener en cuenta que el nudo en sí es una habilidad para enredar, también puede engañar a la persona, pero siempre cuando hay mucha cantidad de nudos en la escritura. Yo en estas escrituras que les estoy enseñando se las puse como ejemplo nada más porque no encontré en realidad muchas, así como gestos tipo. Acá tenemos otros. Acá en la O, acá también en la Q hizo como un gesto de nudo. Acá tenemos otro, acá esta es una A y acá también esta es una A, parece, pero está el mismo movimiento. Entonces ese sería el nudo y vamos a pasar a la espiral. Bueno, ustedes ya saben que es una espiral. Siempre tenemos que tener en cuenta el ambiente gráfico, la zona donde se produce, en qué lugar, si es en los iniciales o los finales, que puede tener diferente interpretación. Acá tenemos algunas firmas, así que no va a ser lo mismo que sea al iniciar, que es un movimiento que es centrípeto, o al final donde centrípeto es cuando es al final, porque va hacia el sujeto cuando termina. Cuando es al inicial es centrífugo, porque sale del sujeto hacia el exterior.
Entonces acá, por ejemplo, en algunos casos, acá vemos que es centrípeto. ¿Por qué? Porque vuelve hacia sí. No llega a ser el espiral como di en el ejemplo anterior, pero esa es la inclinación del sujeto. Esta también es otra firma donde está haciendo acá unas vueltas, donde la persona cuando hace este gesto, el espiral, también se le llama coquiller o conchas en otro idioma, o caracol. El pensamiento que tiene la persona gira sobre sí mismo, quiere ser el centro de atención, quiere agrandar e inflar las situaciones. Acá vamos a ver otros ejemplos. Este gesto, por ejemplo, comienza acá, esta es una firma, y esto lo está haciendo al final, o sea que es un movimiento centrípeto hacia el sujeto. Si es centrífugo es cuando se da hacia afuera. Acá en este pasa lo mismo. Acá hizo este movimiento, es una firma. En este lo que les quise enseñar, por eso dejé las dos firmas, porque acá hizo el movimiento, pero lo que llama la atención es que la persona que firmó después invadió el terreno de la que firmó primero. Está hablando de una invasión que no le hacía falta tenerla. Bueno, porque esta persona está en un cargo superior a esta. Entonces le está invadiendo el lugar como diciendo, acá mando yo. Son cosas que a veces salen en la grafología que bueno, lo digo para que se tenga en cuenta que siempre en las firmas podemos llegar a invadir el campo de los demás. Entonces, el espiral es un gesto narcisista, en realidad egoísta, pero depende del ambiente gráfico, podemos ver si hay coquetería o ese afán de interesar que tienen algunas personas. Es el que calcula los actos premeditadamente. La persona le interesa su yo, su propio cuerpo, no le interesan los demás, porque siempre se centra en sí mismo. Y según la zona donde se produce, si es en la zona superior, media o inferior, la persona quiere ser admirada. Entonces, a ver si tenemos más. No. Bueno, entonces, son muy importantes en las mayúsculas, en las firmas, porque estamos hablando de lo personal. Sabemos que en el texto se refiere más al contacto social, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y así como el arpón en la tercera zona nos indicaba el robo, cuando era regresivo, el espiral pasa lo mismo. En la tercera zona, regresivo está relacionado con el robo. ¿Cómo para tener en cuenta? Porque la persona siempre va a querer satisfacer sus deseos sin tener en cuenta a los demás. También está relacionado con la falsedad, el disimulo, la persona quiere ser importante, quiere centrar todo en su persona o que le presten considerada atención. Para la clase que viene vamos a seguir con otro gesto tipo. Los espero. Hasta pronto.